Mucha atención a la hora. En el Ecuador tenemos las 17 horas con 8 minutos, 5 de la tarde con 8 minutos. Y a propósito de estos movimientos telúricos, saludo cordialmente a nuestro siguiente invitado, el profesor Marcelo Lagos, geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchísimas gracias por atendernos, profesor. Muy buenos días, aquí trabajando en terreno, pero encantado de poder colaborar con las noticias, con lo que está pasando particularmente en Turquía y Siria. Bueno, profesor, explíquenos en primer lugar justamente cómo interpretar lo que está ocurriendo en esa parte del mundo. Bueno, esta parte del mundo, como bien dices, ha vivido un gran terremoto principal, un 7.8, que como un proceso en un efecto en cadena ha detonado la activación de otros sistemas de fallas que están conectados y que de alguna forma todos son parte de un gran sistema. Un sistema en un contexto tectónico donde una placa ciertamente que viene desde Egipto, ciertamente presiona y particularmente a la placa de Anatolia y particularmente activa este sistema de fallas de Anatolia Oriental que ha hecho tanta noticia particularmente en los últimos días. Específicamente, el evento 7.8 es un sistema de fallas particular, son fallas de rumbo, fallas de desgarre, movimientos horizontales en direcciones opuestas, que a las pocas horas, recuerden ustedes, todos lo saben muy bien, detonó otro evento, un 7.5, una falla más hacia el interior, y todo este gran movimiento implica una gran inestabilidad en la zona, producto de la gran ruptura, que va manifestándose como réplicas que son eventos de menor magnitud, que son muy frecuentes después del evento principal, pero a medida que pasa el tiempo van disminuyendo en frecuencia. Lo importante de esto es que independiente de que pase tiempo después del evento principal, las réplicas igual pueden ser grandes y por lo tanto hay que entender de que gran parte de las estructuras han sido sometidas a esfuerzos sustantivos con el evento principal, el 7.8, luego el siguiente terremoto, el 7.5, y todas las réplicas que bien explicaban en la gráfica, nos enrostran ciertamente un alto nivel de fragilidad y las consecuencias las vemos a la vista. Profesor, ¿eso significa que esa fragilidad podría traducirse eventualmente, y aquí le pongo entre comillas el eventual, en los siguientes días y semanas podríamos ver que sucedan nuevos eventos de igual e incluso de mayor magnitud o no? Mira, la verdad es que nadie puede descartar un escenario futuro. Lo más recurrente es que un evento principal detona muchísimas réplicas después del evento, las cuales se van atenuando en función del tiempo. Ahora bien, estas deberían ir disminuyendo, pero dada la magnitud del evento principal, es altamente probable que nos acompañen por semanas, incluso meses más. Ahora, si es que llegase a ocurrir un evento de mayor magnitud al evento 7.8 en la misma falla, querría decir que todo el proceso que hemos vivido hasta hoy día ha sido un proceso precursor que anticipó un gran evento. Sin embargo, hay que entender de que este tipo de contactos, este tipo de fallas, las fallas de rumbo o de desgarre, son fallas que necesitan mucho tiempo para acumular energía. Hay que considerar que por lo menos deben haber pasado 2 siglos o 3 siglos para acumular tanta energía que fue liberada justamente ahora a principios de febrero. Y debería ser poco probable, ciertamente, pero el hecho que sea algo poco probable, y esto es matemáticas, no significa que sea imposible. Por lo tanto, siempre es pertinente estar preparado para peores escenarios. Justamente sobre esto último que me menciona, profesor Lagos, me gustaría preguntarle, ¿existe evidencia histórica sobre movimientos precursores que hubieran dado lugar eventualmente a otros movimientos mucho más fuertes en magnitud? Sí, absolutamente. Particularmente en zonas de subducción, como la costa ecuatoriana, como la costa chilena, donde una placa oceánica subducta bajo una placa continental. Un ejemplo que te puedo dar desde Chile es que para el gran terremoto gigante, el más grande registrado instrumentalmente en el mundo, el evento de 1960, del 22 de mayo, ocurrió un evento precursor el día anterior, el 21 de mayo, un evento con magnitud sobre 8, lo cual no es menor. Todos pensaban que ya había pasado lo peor y al otro día una secuencia de eventos importantes dieron en total magnitud 9.5. Por lo tanto, eventos muy, muy grandes también pueden ser precursores de eventos más grandes todavía. 9.5
es poco probable que ocurran ni tampoco han sido observados. Los eventos más grandes del mundo en los últimos años han sido en Japón, 9.1, el gran terremoto de Sumatra Andamán del 2004 en Indonesia, que fue un 9.2, el chileno 9.5, más grande que eso sería rarísimo, por no decir imposible. ¿Cómo no? Ahora bien, hablemos sobre las fallas geológicas. ¿Cuán peligrosas pueden llegar a ser hoy en día alrededor de todo el mundo? Porque es un fenómeno de carácter global, profesor. Absolutamente, son muy peligrosas porque en la práctica generalmente las fallas que están cerca o bajo asentamientos humanos son poco comprendidas. Generalmente los eventos recurrentes ocurren en zonas de subducción, cada cierto número de décadas o siglos, más o menos los conocemos. Sabemos que la costa ecuatoriana tiene terremotos de forma recurrente, lo tuvo a principios del siglo XX, lo tuvo el 2016 y seguirán ocurriendo por millones de años más. Sabemos cómo se comportan también las placas, sus tasas de convergencia, sus velocidades, hay redes de monitoreo, hay instrumentos. Sin embargo, las fallas que están al interior, en zonas distantes de los grandes márgenes activos, son zonas que generalmente pueden estar cerca o sobre fallas activas que no son muy bien comprendidas. No todos habitamos en las cercanías de California, en la falla de San Andrés, que es la falla más estudiada y monitoreada del mundo. Por lo tanto, se sabe cada milímetro que se está moviendo y cómo está acumulando la energía. Por lo tanto, por una parte está el tema de la falta de comprensión del riesgo, porque entender las fallas activas cercanas a zonas urbanas es un gran desafío científico que demanda muchos recursos y recursos humanos también. Pero por otra parte está el tema de que su recurrencia en términos de actividad pasa mucho tiempo. Y ustedes bien saben que en sociedades reactivas, cuando pasa mucho tiempo, olvidamos y nos preocupamos de otras prioridades. Sobre todo en países como los nuestros que tienen 1000 prioridades en temas de desarrollo humano. Y por lo tanto, esto en gran parte explica lo que pasó en Turquía, donde tanto tiempo transcurrido en esa zona, porque evidentemente Turquía ha tenido terremotos históricamente y recientemente, pero gran parte de ellos se habían concentrado en la falla de Anatolia del norte, no la oriental. Y por lo tanto todos miraban con atención hacia el norte, pero decían, aquí al sur no ha pasado nada, podemos estar tranquilos. Eso se llama ilusión de invulnerabilidad, eso se llama no comprender el riesgo. Y hoy día, bueno, gran parte de los temas de corrupción, ideologías que todos ya conocemos, ciertamente explican la magnitud del desastre. El desastre no fue el terremoto. Hay que entender y nunca olvidar de que los terremotos no matan personas. Los que matan personas son las malas estructuras, la mala mantención, la falta de fiscalización, la corrupción y la falta de una gobernanza adecuada en estas materias. Me parece importante lo que usted menciona, profesor Lagos. ¿Por qué? Porque por un lado, una cosa es el fenómeno natural, otra cosa es el desastre que deviene de ese fenómeno natural. Ahora bien, me parece también importante recordar lo que usted mencionaba acerca de la falta de comprensión de la importancia hoy en día de la gestión del riesgo, sobre todo en nuestros países. Hablamos de América Latina, ¿por qué? Porque no hay que dejar de lado el modelo y el ejemplo, lo que ha sucedido, digo, en Turquía y Siria, para también traspolar eso a nuestras realidades y poder prepararnos de mejor manera sin llegar a ser alarmistas o sin llegar a dejar que predomine la desinformación y poder enfrentar de mejor manera este tipo de fenómenos naturales. Has tocado un tema clave. Partamos de la base de que hoy día en el contexto de la emergencia la noticia se naturaliza, se fisicaliza. El tema es el terremoto, el tema es la réplica. Pero acá en rigor el tema es la corrupción. El tema aquí de fondo es la falta de fiscalización. Aquí el tema es la falta de ética profesional. Aquí el problema es la no comprensión del riesgo. Acá el tema son las prioridades de países que con sus ideologías o sus formatos de gobierno invisibilizan y hoy día pagan justos por pecadores. Pero evidentemente, y llevándolo, como bien dices, a la realidad de América Latina, hay realidades diferenciadas. Todos sabemos las cientos de víctimas que tuvieron ustedes el 2016 con el terremoto de abril, y eso de alguna forma les enrostra el camino que deben recorrer. Y ahora, en la práctica, no es que la gente quiera morir por terremotos, sino que en la práctica hay todo un tema de fondo, que es un tema de precariedad, de pobreza, de desigualdad, donde yo tengo que vivir. No es que la gente quiera vivir en casas simples, no es que las personas quieran vivir expuestas al peligro sísmico, sino que sencillamente las personas viven como pueden. No todos podemos tener una casa antisísmica, pero evidentemente es deber de los estados y los gobiernos dar esas garantías para que nuestros habitantes en nuestros países vivan ciertamente en territorios dignos y seguros. Y en ese caso, el ejemplo de Chile es que nosotros somos una sociedad reactiva, como probablemente gran parte del mundo lo son.
La ventaja que tenemos en Chile es que nosotros somos un país que recurrentemente tenemos tantos terremotos. Hemos tenido tantos terremotos y tan seguidos que obligatoriamente en esta cultura reactiva hemos tenido que reaccionar. Y hemos tenido que reaccionar de forma positiva. Eso se traduce en buena norma antisísmica, en mucha fiscalización. Y acá en Chile, bien saben ustedes, el último terremoto que tuvimos, un 8.4, que no fue menor, con tsunami incluido, tuvo menos de 10 víctimas en Chile. El terremoto 8.2 que tuvimos el 1 de abril de 2014 tuvo menos de 6 víctimas. En la práctica los números comparados con lo que está pasando en Turquía sencillamente es irrisorio. Por lo tanto, eso nos demuestra que la magnitud de un terremoto no importa. No importa si es un 7.8, no importa si es un 8.4, aunque la diferencia es exponencial. Aquí el tema de fondo son problemas de fondo estructurales que se conectan con acciones, o mejor dicho, inacciones humanas. Profesor, muchísimas gracias por habernos ilustrado respecto a este tema. Muchas gracias, que tenga muy buen día. Gracias.